Hola nuevamente. Voy a iniciar con el primer video del año, el día de hoy, 9 de enero del año 2024, con un análisis de la figura de la tentativa. Es importante saber determinar en qué momento de la vida del delito es que aparece la tentativa. O también dicho, en qué momento del iter criminis, que es como se conoce a la trayectoria del delito, aparece la tentativa. Primeramente he de señalar que la tentativa no constituye por sí misma un delito, sino que es una extensión del tipo, un grado de comisión del delito. Asimismo les diré que la tentativa solo opera en delitos dolosos. No existe la tentativa culposa o imprudente. Bueno, voy a describir de manera sustantiva la trayectoria del delito para conocer las fases y etapas que la componen. Y así tenemos que ésta se desenvuelve en dos fases. El iter criminis tiene una fase interna y una fase externa. En cuanto a la primera fase, es decir, la interna, tenemos que se compone a su vez de tres etapas. La primera etapa es la ideación. Esto es cuando nace en la mente la idea de cometer un delito. Ejemplo, cuando una persona piensa, voy a asesinar a tal persona, voy a cometer un fraude, voy a robar un banco. Después se continúa con la segunda etapa, que es la deliberación, que consiste en el balance mental que hace la persona sobre la conveniencia o inconveniencia de llevar a cabo la realización del delito que floreció en su mente. Ejemplo, cuando delibera, ¿lo haré? ¿No lo haré? Y por último, la etapa de la resolución. Esto es cuando la persona toma la decisión de llevar a cabo el delito. Cuando dice, sí lo haré, sí asesinaré a tal persona, sí extorsionaré a Juan Pérez, sí robaré el banco X. Bueno, todo lo que sucede en esta fase interna no es sancionable, porque el pensamiento no delinque. Nadie puede ser sancionado por sus pensamientos, de tal forma que con idear, deliberar y resolver no se ha cometido ningún delito. Ahora veamos la segunda fase, la externa. Esta también se compone de tres etapas, que son primeramente la manifestación. Esto es cuando la persona exterioriza su propósito de delinquir y se lo da a conocer a alguien más. Ejemplo, como cuando alguien le comenta a otra persona, ¿sabes? Voy a asesinar a mi suegra, ya no la aguanto. A mi pareja, a mi compadre, voy a robar en tal banco, voy a defraudar a tales personas. Esto es la manifestación. Ahora viene la segunda etapa, la preparación. Y esto se da cuando la persona busca los medios idóneos y las situaciones propicias para llevar a cabo el delito. Ejemplo, cuando compra el veneno para asesinar a alguien, cuando se adquiere algún objeto de utilería para engañar a alguien, cuando se compra un arma para realizar el robo. Pero hasta ahí tampoco son conductas sancionables, porque no constituyen delito, ya que la compra de veneno puede ser para matar insectos, la compra de un objeto de utilería puede ser para uso personal, la compra de un arma puede obedecer a cuestiones de legítima defensa. Es decir, se trata de actos conocidos como actos equívocos. ¿Por qué? Porque pueden tener diversos fines y no revelan de modo seguro algún propósito delictivo. Por último, tenemos la etapa ejecutiva. Aquí se trata de actos que se exteriorizan y van encaminados a la comisión de un delito. Aquí sí son actos unívocos.
Ya no son equívocos como en la preparación, sino que son actos que ya ponen en peligro el bien jurídico protegido y da lugar a que el delito se consuma o bien quede en grado de tentativa. Atento a lo expuesto, entonces tenemos que existe tentativa cuando el activo realiza de manera parcial o de manera total los actos ejecutivos necesarios para lograr la lesión del bien jurídico protegido, o bien omite los que deberían evitarlo. Delito que no se consuma, ya sea por causas ajenas a la voluntad del activo o por causas propias. Ahora bien, tenemos que existen dos clases de tentativa. Tenemos la tentativa acabada y tenemos la tentativa inacabada, las cuales a su vez pueden ser punibles y no punibles. O sea, tentativa acabada punible, tentativa acabada no punible, tentativa inacabada punible y tentativa inacabada no punible. ¿Queda claro? Bueno, para poder comprender un poco más sobre esta figura, estudiaré el artículo 12 del Código Penal Federal que trata precisamente de la tentativa y que en su primer párrafo nos dice lo siguiente. Artículo 12. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza, realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Aquí tenemos en este párrafo a la tentativa punible inacabada y a la tentativa punible acabada, ya que cuando el artículo dice: cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte. Cuando dice que realizando en parte los actos ejecutivos, entonces estamos hablando de una tentativa inacabada. Porque cuando dice la ley, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos, ahí estaríamos entonces de una tentativa acabada. Pondré un ejemplo primeramente de la tentativa acabada punible. En un caso de delito de robo, vamos a suponer que un grupo de asaltantes llega al lugar donde se pagará la nómina de los trabajadores y exigen el efectivo a las personas que lo custodian, quienes comienzan a abrir las cajas de seguridad para entregarlo. Pero en ese mismo momento escuchan el sonido de las torretas de las patrullas que se acercan al lugar y los activos se retiran sin consumar el robo y son detenidos al salir del edificio. Aquí estamos ante una tentativa acabada, porque los activos realizaron todos los actos ejecutivos tendientes a cometer el delito, pero por causas ajenas a su voluntad, eso no aconteció. Aquí tenemos el delito de robo en grado de tentativa. Otro ejemplo puede ser cuando el activo confecciona una bomba y la guarda dentro de un portafolio. Llega al lugar de reunión en donde se encuentra la persona que desea asesinar y deja el portafolio muy cerca de él. Y como dicho artefacto se encuentra programado para estallar en una hora determinada, el activo sale de la reunión con el pretexto de ir al baño, pero durante su ausencia, otra persona de la reunión toma el portafolio y lo cambia de lugar porque le estorba. Y ya en su nuevo lugar, muy distante del pasivo, la bomba estalla, no logrando el objetivo de dar muerte a la persona a quien iba destinada la bomba. Aquí también estamos ante una tentativa acabada, porque el activo realizó todos los actos ejecutivos tendientes a cometer el delito, pero por causas ajenas a su voluntad, eso no aconteció. Aquí estamos ante un caso de homicidio en grado de tentativa u homicidio tentado. Ahora veamos un ejemplo hipotético de una tentativa punible inacabada.
Un sujeto dentro de una joyería logra tomar unas joyas pensando que nadie lo vio y se las guarda entre sus ropas. Pero antes de salir del lugar es abordado por personal de seguridad que al revisarlo le encuentran las joyas. Aquí estamos ante una tentativa inacabada, punible, porque el activo no logró realizar todos los actos ejecutivos tendientes a cometer el delito, ya que le faltaba salir del lugar para estimar que efectivamente tuviera las joyas bajo su dominio y por causas ajenas a su voluntad no lo logró. Aquí tenemos el delito de robo en grado de tentativa inacabada. Toca su turno ahora a la tentativa que no es punible, que como ya mencioné anteriormente, puede ser acabada o inacabada. Y la encontramos en el tercer párrafo del artículo 12 que nos ocupa, que dice a la letra lo siguiente. Artículo 12, tercer párrafo. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos. Aquí encontramos a la tentativa no punible. Inacabada primeramente cuando la ley dice que el sujeto se desiste espontáneamente de la ejecución. Aquí el sujeto ya realizó algunos actos de ejecución, pero no los termina porque él mismo desiste de continuar haciéndolos. Puede servir de ejemplo el caso de la persona que confecciona la bomba para asesinar a otra persona que se encuentra en una reunión, quien termina de hacerla, guardarla en el portafolio, entrar con la bomba al lugar de reunión, pero en vez de colocar el portafolio cerca del pasivo, se sale nuevamente y se dirige al baño llevándose consigo el portafolio. Lo deja en el baño para que estalle y se va del lugar. Aquí estamos ante una tentativa inacabada, porque el activo no realizó todos los actos ejecutivos tendientes a cometer el delito, porque él mismo decidió no continuar y desistir de lo que iba a hacer. En este caso, no habrá sanción por lo que al delito de tentativa de homicidio se refiere. Ahora me ocuparé de la tentativa acabada, no punible. Esta la hallamos a continuación en la parte del artículo donde dice, si el sujeto impide la consumación del delito. Aquí tenemos que el activo sí realizó todos los actos ejecutivos tendientes a cometer el delito, pero él mismo impide la consumación del ilícito. Ejemplo, cuando el activo pone veneno en la bebida del pasivo y se lo da para que lo tome. El pasivo se toma toda la bebida y justo cuando se lo termina, el activo se arrepiente. Le dice que le dio veneno y lo lleva inmediatamente a algún hospital donde informa qué tipo de veneno le dio, cuánto le dio. Y en el caso de que llegara a salvarse, estaríamos ante una tentativa acabada. Acabada, no impune, porque el sujeto activo impidió, ya no los actos ejecutivos, impidió la consumación del delito. Por lo tanto, respecto a la tentativa de homicidio, no tendría pena alguna. Pero aquí sí es importante mencionar que en caso de la tentativa acabada o inacabada, no punible, si bien no se impone pena o medida de seguridad alguna por lo que a ese delito se refiere, sí se puede aplicar la pena que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos. En el primer ejemplo, pues daños ocasionados en el baño. En el segundo ejemplo, pues daños a la salud de la persona que intentó asesinar con un veneno. Bueno, por esta vez es todo. Nos vemos en el próximo video con el tema concurso de delitos. Gracias. Espero se suscriban los que aún no lo han hecho, me den un like y comparten este material para quienes consideren que les sea de utilidad. Gracias. Hasta luego.